Seguiremos nuestro programa con el panel Perspectivas de Género. ¿Qué tiene que ver conmigo? Impartido por Alice Ocampo, Rosa María y Paul Alcántara. Moderadora Valeria Macmillan. Adelante, Valeria. Les damos la bienvenida nuevamente. Siguiendo con nuestra agenda, comenzaremos con la sección de paneles en este Changemaker Day. Vamos moderando nuestro primer panel titulado Perspectiva de Género. ¿Qué tiene que ver conmigo? Valeria es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad de Valle de Atemajac y cursa la Maestría de Derechos Humanos y Paz. Actualmente se desempeña como directora de programas estratégicos en la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Jalisco. Valeria es feminista y desde su rol como servidora pública trabaja para generar una sociedad de iguales oportunidades para todas las personas. Les recordamos que pueden hacer preguntas a los panelistas a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag #SomosChangemakers. Adelante, Valeria. Muchas gracias, Alejandra, y bienvenidas a todas, todos. Gracias por la invitación a moderar este panel que espero y estoy casi segura que se pondrá muy interesante, dirigido a universitarias, a universitarios que tienen proyectos sociales, de emprendimiento social, de innovación y que buscan cómo la perspectiva de género puede hacerlos más interesantes, más fuertes, más valiosos y pues no nada más complementarlo, ¿no? Sino ya no hay manera de cómo salirse de no conocer la perspectiva de género y de no desarrollar nuestros proyectos y nuestras acciones a partir de este conocimiento. Y sin más preámbulo, quisiera presentarles a las panelistas y el panelista que nos acompañan en este evento, en este panel. Y voy a empezar por Alicia Ocampo. Ella es doctora en Filosofía del Derecho, Moral y Política por la Universidad de Valencia. Es servidora pública desde el 2015 y actualmente es directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara. Es autora de diversos libros sobre feminismo y perspectiva de género y maestra universitaria en el Tecnológico de Monterrey. También nos acompaña Paul Alcántara. Él es maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO. Actualmente cursa el doctorado en Historia Aplicada en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Paul ha sido consultor en el análisis y seguimiento de participación ciudadana en diversos programas estatales y actualmente forma parte del Consejo Técnico de la plataforma Tómala. Y también nos acompaña Rosa María, quien es doctora en Gerencia Pública y Gestión Social por la Universidad de Baja California. Ella fundó el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara en 2002. Ha participado en múltiples proyectos de la sociedad civil que promueven la igualdad de género y actualmente dirige el Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos AC. Quisiera comentarles también que hay un Padlet en donde ustedes pueden hacer sus preguntas a los panelistas. Vamos a tener una ronda de 4 preguntas y después de eso podremos escuchar las respuestas a las preguntas que ustedes como audiencia tengan. Y pues ya, sin más preámbulo nuevamente, damos inicio a este panel. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué es la perspectiva de género y cómo la vives en tu vida diaria? Y empezamos contigo, Alice. Más o menos 3 minutitos de respuesta. Muchas gracias a todas, a todos a quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias, Valeria, por este acompañamiento también con tu moderación. Bueno, pues ya les comentaron, llevo muchísimos años trabajando con esta perspectiva de género y en los últimos años también especializándome en la práctica de cómo hacer que el enfoque integrado de género se lleve a cabo en las políticas públicas. Y precisamente la perspectiva de género a veces la explicamos como unos lentes, esos lentes que nos ayudan a remediar las miopías a la hora de analizar, diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas de tal manera que la visibilización de la diferencia entre condición y posición entre mujeres y hombres, es decir, la desigualdad en el acceso a los recursos, el acceso al poder, los cargos públicos también, se puedan analizar desde el principio de las políticas públicas, en ese ciclo de las políticas públicas hasta el final, de tal manera que vayamos transformando nuestras acciones institucionales, estas acciones articuladas de gobierno en materia, en el marco de la gobernanza, para que podamos, cuando hacemos políticas públicas, remediar, reducir la desigualdad entre mujeres y hombres y las violencias contra las mujeres en razón de género. Por eso la perspectiva de género la explicamos como unos lentes, porque quienes hemos sido miopes y nos dimos cuenta tarde, como me pasó a mí en la prepa, podemos contrastar qué significa traer o no traer lentes. Esos lentes nos quitan las miopías para no seguir reproduciendo
las discriminaciones y las desigualdades en razón de género y las violencias, por supuesto, ¿no? Entonces, precisamente para eso es la perspectiva de género. Yo siempre digo que luego terminas teniendo lente intraocular y hasta operación permanente cuando entras en estos ámbitos, porque terminas observando la realidad de manera distinta, actuando de manera distinta, generando esas acciones articuladas que pueden ser planes, programas, proyectos con perspectiva de género y que realmente vayan dando cuenta tanto al gobierno como a la ciudadanía de que el avance en esta materia puede y debe de rendirse cuentas por ello y que se puede realizar de veras una transformación social. Sobre todo pensando, ahorita estoy dando la clase de género en el TEC de Monterrey, Género, Sociedad y Derechos Humanos, y también noto que la perspectiva de género, además de quienes hacemos políticas públicas, ya sea desde sociedad civil o desde los gobiernos, cuando las personas se ponen esos lentes, aunque no hagan políticas públicas, cuando alguien se pone esos lentes, se empieza a dar cuenta de cosas que no se daba cuenta. Y para eso es la perspectiva de género, para que dándonos cuenta de esas desigualdades que existen, esas violencias, podamos transformar la realidad positivamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alice. Pues toda tu experiencia se ve reflejada en lo que nos has contado. Ahora nos gustaría escuchar a Rosa María. ¿Qué es la perspectiva de género para ti, Rosa María, con tu experiencia también? ¿Y cómo la vives en tu vida diaria? Muchas gracias, Vale. Y como que me movió verte porque yo te veía en la Secretaría de Igualdad y pensé que eras otra Vale, pero eres la misma. Sí. Me da mucho gusto verte y saludarte. Bueno, y también me gusta, estoy muy contenta de que me hayan invitado. Gracias, Alice, Paul. Es un gusto compartir este panel. Bueno, miren, desde el punto de vista, puedo decir, teórico, académico, que es como lo aprendimos, el enfoque perspectiva de género es como una mirada, es una metodología, es algo teórico, algo abstracto, pero que es una herramienta de conocimiento para que evidencia y explica las relaciones de poder, la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres, y propone la creación de nuevos equilibrios. Por eso, la perspectiva de género, como bien lo dijo Alice, que a mí me encanta esa metáfora de que son lentes, yo sí los tengo, realmente los tengo intraoculares. Sí tengo lentes intraoculares y le agregaron la dimensión de género cuando me operaron. Entonces, para mí ya es irremediable tener esa mirada. Y es una mirada que significa como de manera práctica podemos decir que es un zoom a la realidad, porque la realidad la vemos así en un plano, igual como estas imágenes que son de tercera dimensión que ves en un solo plano, cuando te concentras y tienes la capacidad de entrar en el cuadro de tercera dimensión de algo abstracto, que lo ves en ese primer plano, ves caballos corriendo o un ferrocarril, y entonces te das cuenta con ese zoom, de lo que hay, más allá de la simple vista. Y eso es lo que hace la perspectiva de género. ¿Cómo la vivo? La vivo en todos los ámbitos. Tengo la fortuna de haber aprendido la teoría de género, donde la perspectiva de género es esa mirada que tenemos introyectada. Yo fui directora del Instituto de las Mujeres, ahorita lo mismo que Alice tiene esa titularidad del Instituto de las Mujeres. Yo fui hace 2 administraciones, y alguien me dijo, amigo, después de que terminamos, ya no sigas con tus ondas feministas, porque ya saliste, hombre, ya déjalo atrás. No se puede, eso no se puede, porque es una manera de entender, de analizar y de transformar tu realidad. Y quien verdaderamente entiende lo que es la perspectiva de género, no la deja. No la deja porque es un proyecto de vida, es una herramienta de vida. La perspectiva de género es descriptiva porque visibiliza las desigualdades entre hombres y mujeres y toma en cuenta lo que es la condición y la posición de las mujeres. Pero también analiza, porque analiza, por ejemplo, las políticas públicas que pueden reproducir esas desigualdades.
o también analizar el impacto de las políticas públicas para reducir brechas de género, o también tiene una dimensión ético-política porque transforma y genera nuevos equilibrios, con la mira de buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, pararme con los demás es una forma de entender la realidad y es una manera cuando está uno, yo estuve 32 años en la administración pública y es una forma de trabajar desde la implementación de políticas públicas para buscar que hombres y mujeres logren una igualdad, no solamente en el marco jurídico, sino en la realidad. Y bueno, entender que con la perspectiva de género, la perspectiva de género nos ayuda a entender que esas desigualdades tienen una causa o tienen un marco cultural, histórico, que vienen desarrollándose desigualdades en todos los ámbitos que hay que entender y hay que asumir y hay que transformar. Eso creo que las invito y los invito a que aprendamos qué es la perspectiva de género, porque además la teoría de género es algo abstracto, no es fácil, no es decir, ay, sí, yo con las mujeres, me gusta trabajar con las mujeres. Eso no es la perspectiva de género. La perspectiva de género es entender las necesidades, los intereses tanto de hombres como mujeres y cómo en el transcurso de la vida, del desarrollo histórico y cultural, se van dando rezagos y desigualdades entre hombres y mujeres, y eso es lo que hay que detectar, con ese zoom que logramos con esta mirada de género. Muchas gracias, Rosa María. Yo creo que con las siguientes preguntas también cada vez va a ir quedando un poquito más claro en los pocos minutos que tenemos en este panel de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que muestra y también qué es lo que no, quizá, ¿no? Paul, ¿para ti qué es la perspectiva de género y cómo la vives diariamente? Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que ya tanto la explicación de Rosa María como Alicia ha sido muy asertiva, la manera en cómo explican desde el concepto. Sin embargo, a mí me gustaría centrarme más en la experiencia de la perspectiva, porque como bien lo comentan, pues son estos lentes que se colocan y sin embargo creo que a diferencia de ellas, en el papel de nosotros como hombres es más difícil que este aumento de los lentes, de hecho pues aquí también yo traigo mis lentes, pues es más complicado porque nosotros nos resistimos más a colocar este aumento del que estaban hablando, ¿no? Esta lupa de ver que hay una diferencia histórica que se ha construido a lo largo de la humanidad entre el poder de mujeres y hombres. Yo creo que la perspectiva de género viene a plantear esta necesidad de poner en la realidad y en la discusión real de que las mujeres históricamente han sido dominadas por cuestiones culturales basadas en los roles que se le asignaron, ¿no?, a ellas. Y en la perspectiva lo que nos viene a decir es, oigan, aguanten, las mujeres por su condición de género han sido sometidas a distintos patrones de comportamiento, de socialización y de relación social en cualquier sociedad. O sea, lo que viene la perspectiva de género a decir es, a ver, nosotros como hombres tenemos que entender que tenemos una ventaja frente a ellas, porque esa ventaja histórica que tenemos, pues nos la dieron desde que nacimos. O sea, eso incluso aquí yo le podría preguntar a los alumnos, a los varones, pues cuántas veces en la casa no nos han asumido como el que tiene que llevar la batuta, ¿no? Porque somos los hombres de la casa y nosotros tenemos que comportarnos de cierta manera, ¿no? O por qué nosotros tenemos que elegir incluso estudiar ciertas carreras. Y cómo ha sido el trato hacia nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras tías. Ha sido un trato totalmente distinto. Lo que viene a decir la perspectiva de género es decir, a ver, tenemos que entender que tenemos históricamente una carga
¿no? Una carga histórica de cómo nos hemos relacionado entre mujeres y hombres, y lo que viene a decir perspectiva de género es, ya, basta de estas desigualdades, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad para que pues las relaciones entre mujeres y hombres sean de lo más parejo posible, ¿no? Esa es la perspectiva de género, y eso lo vemos en la aplicación de distintas herramientas o de distintas estrategias. Lo hemos visto ahorita y en los últimos años, cómo se ha avanzado en la implementación de políticas públicas, de lo que ya estaba platicando Rosa María y Alicia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y eso creo que lo vamos a discutir más adelante. ¿Qué pasa en la familia? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en la iniciativa privada? ¿Qué pasa en los espacios donde también las relaciones entre mujeres y hombres son totalmente desiguales? Ahí la perspectiva de género me parece que no está siendo aplicada. Ahorita nos estamos enfocando mucho en el sector público, pero ¿qué pasa con las empresas? ¿No? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa entre compañeras y compañeros? ¿Qué pasa en las universidades? Entonces, la perspectiva de género, en resumen, viene a inquietarnos, viene a ser incómodo. Y cuando ya nos empezamos a sentir incómodos como varones, entonces ahí ya es una muy buena noticia, porque entonces significa que ya nos está cayendo el 20. Y eso, y yo me la he pasado incómodo ya desde que conocí, particularmente a Alicia Ocampo desde hace ya varios años, ya estoy muy incómodo, ¿no? Y eso creo que es positivo, ¿no? Y bueno, ya ahí le paro en cuanto a mi experiencia. Muchas gracias, Paul. Pues sí, totalmente es la señal. Así que estudiantes, universitarios, hombres y también a las mujeres nos pasa, porque luego también el machismo está en todas y en todos, ¿no? Y nos vamos dando cuenta. Cuando empecemos a sentirnos incómodas e incómodos, ahí está la advertencia. Nos estamos dando cuenta, vamos por el camino de esos lentes. Paul, pues seguimos contigo. Ahora con esta pregunta, que justo viene a explicarnos un poco más, ¿cuáles son las desigualdades de género más importantes a atender desde tu punto de vista? Yo creo que ahorita, de hecho lo estamos palpando ahorita en la emergencia sanitaria. Creo que algo que tenemos que aprender del COVID y de lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en México, en el mundo, es que está evidenciando estas desigualdades por razón de género, ¿no? Y lo vemos ahorita con el papel que se le sigue atribuyendo a las mujeres en cuanto a estos cuidados que debe mantener en el hogar, ¿no? Entonces creo que ahorita una de las grandes desigualdades de género que observo y que se sigue afianzando, tiene que ver con esta responsabilidad que tenemos que imponerle a las mujeres para que sigan manteniendo este equilibrio en los hogares. Y por lo tanto, este tipo de imposiciones que se les da a ellas les impide desarrollarse personal, económica, social y políticamente, ¿no? Casos concretos. Vemos ahorita que muchas de las mujeres trabajadoras tienen que ajustar sus horarios laborales para atender a sus hijos que están tomando clases en su casa, en sus hogares. Eso es una noticia terrible, porque estamos viendo que estas limitaciones que se les impone por tradición y por historia, ¿no? A las mujeres, que la mamá tiene que quedarse con el hijo o con la hija para que tome sus clases en línea, en las de la primaria y la secundaria, pues la metemos en problemas con sus jefes, con sus jefas, con sus horarios laborales, y eso hace que la brecha de desigualdad se vaya ampliando mucho más. Creo que esto que estamos observando en los hogares es un caso muy práctico y es algo que lo estamos observando. Y no solamente con las madres, lo vemos también con las hermanas, por ejemplo, las hermanas mayores, ¿no? Que aparte que tienen que atender sus estudios de secundaria, estudios de preparatoria, que también tienen que tomar clases, tienen que cuidar a los hermanos, a las hermanas, para que también tomen clases en línea, ¿no? Las abuelas también, ¿no? También las abuelas tienen que atender a las nietas y a los nietos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienen que ayudarle a la hija, porque pues la hija también necesita salir a trabajar. Es decir, no hay que irnos tan lejos. Ahorita la pandemia está evidenciando estas grandes desigualdades de género, ¿no? Y en estas cositas que, o mejor dicho, estos casos que consideramos que no son importantes, pues ahorita hay que preguntarles a nuestras alumnas, alumnos, compañeras y compañeros si esos casos no los tienen en casa, ¿no? Ustedes, ¿cómo están llevando la pandemia? Es muy distinto a cómo lo lleva el hombre y la mujer. Entonces,
Creo que esta es la referencia que traigo ahorita a mente, porque yo creo que ahorita tanto Rosa María como Alicia nos pueden explicar, a lo mejor con mayor amplitud, seguramente lo van a hacer, como otros casos que han sido más profundos, pero yo ahorita lo veo, ¿no? En esta crisis sanitaria, ¿no? Como el rol de la mujer está ahorita sosteniendo la base social desde las familias, pero no porque lo hayan elegido, sino porque le seguimos imponiendo ese rol de cuidado. Yo esa parte es la que estoy observando. Gracias, Paul. Alice, para ti, ¿cuáles son esas desigualdades de género más importantes a atender? Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Paul en esta reflexión crítica sobre lo que ha implicado la distribución de los cuidados en un país donde el cuidado se sigue pensando como una actividad de vida a las mujeres, ¿no? Somos las mujeres las que si decidimos ser madres tenemos que cargar prácticamente con todas las tareas que implican el cuidado de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea personas enfermas, personas con alguna discapacidad o personas, niñas, niños, bebés, ¿no? Entonces, en ese contexto donde el Estado no se ha hecho cargo del cuidado, precisamente experiencias como esta sí están acentuando un problema que estaba ahí latente, en el que las mujeres estábamos exigiendo otro modo de organizarnos, y pues hay que reconocer que el trabajo legislativo que se está haciendo en el Senado en estos momentos, que tiene que ver precisamente con generar todo un sistema de cuidados que México no tiene, eso se vuelve imperante, sobre todo por la dinámica que nos está metiendo este bichito, ¿no? Pero por otra parte también, la desigualdad está prácticamente en el tuétano de la sociedad, o sea, lo que nos está dejando ver es qué implica vivir en un sistema patriarcal, que a veces se nos critica a las feministas porque hablamos, sobre todo las que recogemos la herencia de las feministas radicales, que por cierto, el feminismo radical no significa que seamos de actitudes violentas o lo que sea, o agresivas. El feminismo radical es una de las tantas corrientes feministas que precisamente se cuestionaba cuál es la raíz de la desigualdad. Y la raíz es un sistema patriarcal. ¿Qué significa un sistema patriarcal? Un modo de vida, una organización social en el cual se le da un papel a los hombres de dominantes y de cabeza de las instituciones, pues sobre todo de las familias, ¿no? Empezando por las familias y luego siguiendo por las instituciones de todo tipo. Y entonces ese sistema patriarcal va generando roles y estereotipos para hombres, roles y estereotipos para mujeres, de hombres dominantes en un sistema de dominación masculina, como decía Pierre Bourdieu, en el cual, como bien planteaba Paul, algunas profesiones que son masculinas, dice Pierre Bourdieu, cuando se vuelven femeninas, les bajan el sueldo. Cuando entran las mujeres a profesiones estereotipadas como masculinas, el sueldo baja en esas profesiones. Cuando los hombres están en un sistema patriarcal, tienen que ser quienes den la pauta, quienes manden, quienes tomen las decisiones, quienes provean, ¿no? Y las mujeres tienen que estar prácticamente encerradas en sus casas esperando en un sistema patriarcal absoluto, como pasaba en el Imperio Romano, en el que a las mujeres desde la entrada a su casa por primera vez a ese hogar le quedaba claro que era una cosa que había tomado el hombre para que le diera hijos. Desde ahí podemos sacar un montón de desigualdades, y esas desigualdades se siguen reproduciendo, porque mientras tengamos la ceguera de género, que es lo que decíamos Rosa María y yo, y también Paul, pero este tema de los lentes, ¿no? Mientras tengamos esa ceguera, no nos vamos a dar cuenta de que reproducimos esos estereotipos a donde vayamos. Y entonces en las instituciones públicas y privadas sigue habiendo, no sé qué hice, sigue habiendo un modo de organizarnos de tal forma que quienes manden sean los hombres y las mujeres obedecen, sirven o hacen algunas cositas, pero realmente no estamos tomando las decisiones en lo público, tampoco ejercemos cargos de responsabilidad más allá de niveles intermedios, que está en una situación todavía muy preocupante esto, porque las mujeres tenemos ese techo de cristal que se llama, que es una barrera invisible, imperceptible prácticamente, en el que quién sabe por qué las mujeres luego ya no estamos en los espacios de toma de decisiones. Y eso es a lo que se refería Rosa María y también yo en el tema del ejercicio del poder. Cuando visibilizamos las desigualdades tiene que ser para ver en el acceso a los recursos dónde se le está dificultando a las mujeres, y en el ejercicio del poder dónde están los problemas. México ha avanzado de una manera ejemplar en el tema de la paridad. La paridad ha venido a decir, si vamos a ocupar cargos en lo público, 50% tienen que estar las mujeres y 50% tienen que estar los hombres. Sin embargo, por la cultura patriarcal, las que se atreven a querer aportar, así les va,
porque estamos desafiando al sistema que dice que las mujeres deberíamos de estar en nuestras casas, cuidando de nuestras familias y dejando limpia la casa, porque ese debería de ser nuestro espacio nada más, ¿no? Entonces, creo que todavía hay mucho que plantearse. Veamos el sistema de salud, cómo se destina el presupuesto y las actividades a problemas de salud de las mujeres, por ejemplo, el cáncer de mama, el papiloma. A ver, diga, ¿cuántos condones femeninos se nos ofrecen en el sistema de salud? Prácticamente se ofrece el condón masculino. Y el condón masculino no protege del VPH, del virus del papiloma humano. Fíjense hasta dónde puede llegar la ceguera de género en cosas tan finas como decidir qué tipo de condón se compra por parte de los servicios de salud y cuánto presupuesto se le destina. ¿Cuántos municipios de Jalisco le destinan presupuesto a la norma 046? Todos están pidiéndole al sistema estatal de salud que les dé el dinero, el kit para aplicar la norma 046 en caso de violencia sexual. Ahí está el tema del acceso de las mujeres a la salud, el derecho a la salud. Son tantos temas en los cuales, si nos ponemos a analizar en el sistema educativo, ¿cuántas niñas desertan de los estudios? Porque alguien las va a mantener, ¿para qué estudian? ¿Sí? Entonces, tenemos que poner esa mirada en todos los ámbitos de la sociedad. Y las desigualdades tienen que ver con el reconocimiento del sistema patriarcal ahí donde estemos. ¿Cuántos directivos y directivas tienen en las instituciones? Ese ya es un indicador. Y yo les aseguro que institución que observemos difícilmente va a tener una representación igualitaria en el ejercicio del poder y en el acceso a los recursos, hasta la ocupación del espacio. ¿Para quién son en las instituciones las mejores oficinas? Los mejores puestos, los mejores salarios, incluso teniendo los mismos puestos en instituciones diversas de la misma administración pública o de las organizaciones privadas. Creo que tenemos todavía muchos retos. Hace falta un Estado que se comprometa profundamente con los cuidados y que deje de cargarle a las mujeres la actividad del cuidado, tanto de las casas como de las familias, y que de verdad se hagan corresponsables por ese bien público que son los niños y las niñas. Mientras tanto, no podremos cambiar casi nada. Muchísimas gracias. Una disculpa, listo, el micrófono. Muchas gracias, Alice. Pues ahí ya hay varias herramientas para utilizar en sus proyectos, estudiantes. El uso del tiempo, justo por el sistema de cuidados, viene a ser una herramienta, la paridad, y darnos cuenta cómo se encuentran todos los sectores, ¿no? Que luego en los eventos de emprendimiento social les suelen llamar verticales. Salud, educación, esos son justo los sectores ya en la vida real en donde se miran estas desigualdades de género y donde se encuentran las oportunidades que tienen para sus proyectos. Rosa María, ¿cuáles son para ti las desigualdades de género más urgentes a atender desde tu experiencia, desde tu ámbito? Gracias, Valeria. Sí, decir que, como comenté en mi participación anterior, la teoría de género, por eso yo estoy muy contenta de estar dentro de estos elementos de formación de teoría de género, porque la teoría de género tiene muchos conceptos que nos ayudan para explicarnos la problemática social que estamos enfrentando. Y uno de ellos es precisamente las brechas de género, para hacer diagnósticos e identificar las desigualdades de género. Entonces, decir que las desigualdades de género son patrones que vamos a identificar de acceso, participación y control de mujeres y hombres sobre los recursos, los servicios, las oportunidades y los beneficios del desarrollo. Las brechas de género, entonces, tienen la capacidad y existen ahí las brechas de género que nuestra intención como políticas públicas, nuestra intención como feministas es reducirlas, porque tienen la capacidad de reforzar las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres o entre grupos al interior de cada sexo. Entonces, las desigualdades de género se deben, y eso también hay que tenerlo. ¿Por qué existen las desigualdades de género? Por la menor valoración social y la subordinación de las mujeres en relación a los hombres, en todas las esferas, en el ámbito económico, en el social, en el político, en el cultural y relacional. Y eso a partir de, como lo dijo Alice, es porque estamos muy encajonados y hay un determinismo biológico. Eso es bien importante, ese concepto, el determinismo biológico.
mujeres y hombres somos diferentes al nacer, en lo biológico, en lo anatómico, en lo fisiológico, que es en relación a la cuestión genital y a la cuestión de la reproducción. Pero ese concepto del determinismo biológico hace que si naciste mujer, tienes que tener tus determinantes femeninos. ¿Y cuáles son los determinantes femeninos? Delicada, cálida, ámbito privado, doméstico, abnegada, en fin. Y el hombre, poder, autoritarismo. Y entonces esas desigualdades hacen que las mujeres coarten sus posibilidades de desarrollo y limiten su autonomía. Y eso, bueno, impacta de una manera y tiene unas consecuencias muy fuertes en un rezago de las mujeres en la historia. Tanto Alice como Paul, como tú, Valeria, como yo misma, que tenemos muy introyectados esos lentes de género, que no hay manera de quitárnoslo, podemos analizar y podemos ver en cada una de nuestras entornos que analizamos, que investigamos, podemos fácilmente entender cuáles son las desigualdades de género que percibimos. Pero, y pues ya lo comentaron tanto Paul como Alice, pero también es importante como recurrir a datos duros, Por ejemplo, yo quiero traer a colación, como es parte de esos datos duros, que es interesante, lo que año con año hace el Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos, y tiene un reporte, un informe mundial sobre la brecha de género, y da la posibilidad de identificar las desigualdades de género en el mundo y monitorea el avance de cada país hacia la paridad. Y en este informe es interesante porque puedes ver cómo va avanzando año con año las brechas de género o el avance para reducir las brechas de género. Maneja cinco renglones. Bueno, el índice general de la brecha de género, y ese se alimenta con cuatro aspectos importantes: la participación y oportunidad económica, el acceso educativo, la salud y la supervivencia, y la participación política. Resulta que en los últimos años el índice general de todo el mundo es el 68% de avance. O sea, eso quiere decir que hay una brecha de género en general, en todos los aspectos, del 32%. En participación y oportunidad económica hay un avance del 58%, en acceso educativo el 95%, en salud y supervivencia el 96% y en participación política el 23%. El 23%, esto es de 2017, ahora ya con los avances, como ya comentó Alice, de la paridad total, que en México lo hemos logrado y también en otros países, ahora en el 2020 ha avanzado a 25%, pero es muy importante identificar algo. Ha avanzado muy poco la reducción de la brecha de género a nivel mundial. Y ese informe, yo les recomiendo que revisen el informe porque viene por región, por país, y es muy ilustrativo. Y esto que hay que destacar, y yo me quiero referir a una brecha muy importante, que es la brecha en el tema del mercado laboral. Del 17 al 20, en todos los aspectos se aumentó un solo punto, o sea, en 3 años un solo punto porcentual, pero en el tema de la participación y oportunidad económica se mantuvo. ¿Qué quiere decir? Hay una brecha en el tema del mercado laboral y el acceso de las mujeres a ingresos y a mejores oportunidades de empleo, que es una factura pendiente, que no avanzamos. Quiero comentar que en México, por ejemplo, en la participación y oportunidad económica a nivel mundial, somos de 144 países, somos el 124. O sea, nos falta muchísimo. Y México ha caído 12 posiciones en este último año, al lugar de tener
lugar 68, pasa al lugar 80 en su calificación general sobre la brecha global de género y 10 posiciones en su calificación sobre la brecha de género en el ingreso. Con la tasa de progreso actual, si hablamos de todo el mundo, la brecha global de género tardará, fíjense esto es impresionante, la brecha general desde los 4 aspectos tardará 100 años en cerrarse, pero la brecha en el tema de ingreso, de trabajo, del mercado laboral, no se cerrará porque no se ha avanzado hasta 217 años. O sea, para que lleguemos hombres y mujeres a tener las mismas condiciones laborales, van a faltar, si no se toman medidas, 217 años. O sea, Valeria, por muy joven que seas, no lo vas a ver. Es importante, es una brecha que en el mundo no puede permitirse ignorar. El mundo no puede permitirse ignorar. La autonomía económica de las mujeres y el impulso de las mujeres en el mercado laboral en condiciones igualitarias se ha relegado, no se ha avanzado. Hay una baja participación en el mercado laboral de las mujeres y, como ya sabemos, las mujeres se orientan por esa condición de desvalorización, de que las mujeres se tienen que encargar del ámbito doméstico, de los cuidados y demás. Su posibilidad de incorporarse al mercado laboral es muy limitada y entonces se aloja en ya sabemos que en los trabajos precarios, de menor productividad, de menor ingreso, sin ninguna prestación social, una brecha que en México es bien importante entre hombres y mujeres es el nivel de las pensiones. Las mujeres no tienen posibilidad de pensionarse. Y miren, les doy este dato. La proporción de adultos mayores sin ninguna pensión por jubilación en mujeres es el 75% y en los hombres es el 35%. De por sí los adultos mayores están abandonadas, pero las mujeres que trabajan, pero que trabajan a veces y a veces no, porque tienen que cuidar a los niños y no se les reconoce el trabajo que ya realizaron, entonces cuando llegan adultas mayores no tienen esa posibilidad. Ahí se me hace que ya me pasé, ¿verdad? Bueno, un poquito, pero nada más decir que yo reconozco 2 brechas que son muy importantes. La brecha en las condiciones de trabajo, que tiene que ver con la brecha salarial, pero hay mucho más. Y otra cosa que es muy importante, y ya lo dijo Paul, y no podemos dejar de lado en la situación que estamos viviendo y que de la pandemia y que recrudece esas brechas, las hace más grandes, que es la pobreza de tiempo. En el uso del tiempo, la pobreza de tiempo es un elemento sustantivo que debemos de considerar, porque hoy las mujeres, si de por sí ya había pobreza de tiempo, ahora pobreza de tiempo para estudiar, pobreza de tiempo para divertirse, pobreza de tiempo para recrearse, para el ocio. Las mujeres siempre hemos tenido pobreza de tiempo, pero hoy, que además de amas de casa y todo lo que hacíamos, somos maestras, enfermeras, seguimos trabajando, en fin, eso es algo que gobierno y sociedad deben de trabajar y el sistema de cuidados debe estar presente como prioridad en la agenda pública de gobierno, de sociedad y de empresas. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. La verdad es que es muy interesante escuchar todo lo que nos comentas y por eso había que escucharlo todo. Y justo introdujiste muy bien, introdujiste muy bien a las últimas preguntas que nos quedan y que les propongo que por el tiempo las unamos en una sola. Ahora les comento cómo. Y a quienes nos están viendo, sobre todo estudiantes, universitarios para sus proyectos, que esta pregunta les funcione tanto para el objetivo y la misión de su proyecto, de su emprendimiento social, como para la dinámica que tendrían que tener o lo que hay que cuidar en su equipo de trabajo, en su centro de trabajo en algún futuro, de este proyecto que vayan a desarrollar. Y la pregunta es, con estos lentes de perspectiva de género, ¿qué se devela, qué se muestra en el sector empresarial y cuáles serían entonces las acciones
con perspectiva de género que tendrían que considerarse en estos centros de trabajo, en el sector empresarial, para llegar a la igualdad. Y empezamos ahora contigo, Paul. Gracias. Mira, y qué bueno que tocan ese tema porque seguro alumnas y alumnos que están viendo este Changemaker el día de hoy, se los he propuesto. A ver, cuenten cuántas mujeres empresarias exitosas se encuentran en una mesa directiva de una cúpula empresarial, ¿no? Y hacemos ese ejercicio en el salón y no me dejarán mentir. Cuenten cuántas grandes empresarias que han hecho y que han aportado mucho socialmente y han sido inspiración para muchas mujeres y hombres, han sido reconocidas por su aportación social. Y la verdad es que cuando hacemos ese ejercicio en el salón de clase, son pocas las referencias que tienen las alumnas y los alumnos. ¿Por qué? Porque en el discurso patriarcal del que hablaba Alice y en esta cultura patriarcal que nos atraviesa a todas y todos, pues no tenemos una referencia tan visible y tan a la mano en este imaginario colectivo de que el éxito pues también va de la mano con la manera en cómo estamos construyendo estas referencias. Y esto lo quiero poner al centro de la discusión porque así como no reconocemos el valor que tienen las empresarias, las directivas, las grandes CEOs, y no solamente hablando de manera cupular, sino la aportación que tienen las micro y medianas empresarias en este país, así como no tenemos ese reconocimiento, lo vemos también reflejado en la cultura laboral y la cultura empresarial que existen en México. No hay una perspectiva de género y por lo tanto no hay mecanismos ni protocolos que faciliten a las mujeres en la búsqueda de este desarrollo profesional y económico, ¿no? Y al momento en que no hay esta instalación de la cultura con la perspectiva de género, donde la perspectiva de género no atraviesa esta cultura empresarial, pues tenemos todos estos elementos de los que nos habló ahorita Rosa María. Tenemos a mujeres que por el hecho de ser mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay todo un estereotipo alrededor de la aportación que tienen las mujeres dentro de las empresas, ¿no? ¿Por qué las mujeres requieren de una mayor igualdad laboral? Porque con todas estas etiquetas históricas de las que ya estuvimos hablando, pues resulta que para ellas es mucho más complicado no solamente desarrollarse laboral y económicamente, sino que también hay un rezago educativo donde muchas mujeres no tuvieron la oportunidad de estudiar la universidad en tiempo y forma como sí lo pudimos hacer los varones, ¿no? Hay mujeres que ahorita se están titulando, ¿no? Mujeres ya que tienen 30, 35 años que por su situación no pudieron hacerlo cuando estaban más jóvenes y que ahora que buscan un ascenso o buscan cambiar de trabajo, resulta que luego viene esta etiqueta de que pues es que ya no tienes la edad que yo necesito ahorita, ¿no? Viene esta discriminación, no solamente por cuestión de género, sino también por cuestión de edad. Es decir, a lo que voy, las mujeres dentro de la cultura empresarial prácticamente tienen los mismos o peores los peores obstáculos que se pueden ver también en otros espacios sociales. Y yo creo que esto no va a mejorar si la cultura empresarial no alcanza a dimensionar la perspectiva de género como parte de su cultura. Y qué bueno y ya con esto finalizo, qué bueno que los está tocando el tema aquí, porque aquí estamos observando a futuras y futuros empresarios que ya tienen que pensar en estos protocolos, tienen que pensar en acercarse a instituciones como los que dirigen tanto Rosa María como Alicia, ¿no? Ellas tienen la experiencia para decir, a ver, empresas, organizaciones no gubernamentales, también aquí hay que meter a las organizaciones de la sociedad civil. Luego pensamos que ya traen la perspectiva de género y no es cierto, no es cierto. Yo estoy metido en organizaciones de la sociedad civil y no es cierto. Tenemos que empezar a reconocer que tenemos esta gran falta. Entonces, creo que hay una gran área de oportunidad, hay incluso hasta una oportunidad económica para quienes se especialicen en perspectiva de género como consultoras y consultores, que necesitamos ahorita las organizaciones para meter todas estas
estas nuevas ideas y cambiar esta cultura empresarial y la cultura en la iniciativa privada en general. Muchas gracias, Paul. Algo también muy relevante que comentaste son estos cruces de desigualdades, ¿no? Hablabas de la edad y el género, la interseccionalidad, que también es algo muy importante a considerar en sus proyectos. En las mujeres, sobre todo, es donde se enfatiza esta interseccionalidad, estos cruces de desigualdades. Y la perspectiva de género, pues nos hace mirar, como lo han dicho a lo largo del panel, esta interseccionalidad también en los hombres, ¿no? Y en la dinámica hombres-mujeres, con nuestras diferencias, ¿cuáles son entonces estas acciones, Alice, ahora seguiríamos contigo, que consideras que deberían tomarse para que en los centros de trabajo, en el sector empresarial, sean más igualitarios? Muchas gracias, Valeria. La verdad es que sí, coincido en lo que acaba de plantear Paul y también Rosa María. Fue un gustazo escucharte también cómo analizas todos estos datos tan importantes. El índice de desarrollo de género, el índice de potenciación de género, también es muy importante que lo revisen si van a estar trabajando proyectos como lo estás planteando, Valeria, para que puedan tener esa mirada, o sea, tener la mirada y el corazón el corazón palpitante de color morado, no solamente los lentes, significa aprender a relacionarnos, esto que decía Heidegger, ser en el mundo desde la perspectiva de la igualdad y preguntarse constantemente, esto que estoy haciendo a través de mi empresa, a través de mi proyecto, ¿qué perspectiva está desarrollando? Puede ser, hay cuatro perspectivas que ustedes es importante que identifiquen. Yo con mucho gusto, si quieren, a través de Mani o de Itza, que estuvieron aquí invitándonos a este foro tan hermoso, les puedo mandar un documento para que ustedes puedan tener esa mirada de género a lo largo del ciclo de planeación de sus proyectos, porque se parece mucho al ciclo de políticas públicas. Y esos 4 enfoques puede ser negativo al género, es decir, que reproduzca estos estereotipos sexistas, patriarcales, y que coloque a las mujeres en esta desigualdad, ¿no? El segundo es neutro al género. Esos proyectos que decimos, ay, es que está bien chido mi proyecto porque yo estoy generando la inclusión. Y cuando se les pregunta con perspectiva de género, ¿inclusión para quién? ¿Para mujeres o para hombres? No. Yo para la igualdad, ¿no? Yo para la igualdad. Sin embargo, yo siempre recuerdo a Malú Mitchell, la senadora, que siempre dice, la igualdad no se puede generar desde la desigualdad, porque si yo parto de la desigualdad para generar igualdad, sigo reproduciendo la desigualdad. Si estamos en una condición, déjenme acomodar esto para podérselos poner gráficamente con las manos, si la relación entre mujeres y hombres, como bien la evidenció con sus estadísticas, las estadísticas del foro de Davos que presentó Rosa María, está así, ¿no? En acceso a los recursos, acceso al poder, en las violencias que vivimos en razón de género. Estamos así, ¿no? Y generamos productos inclusivos, ¿no? Donde no se reducen las desigualdades. ¿Qué hago? Genero desarrollo desde la desigualdad. Seguimos igual. Entonces, es bien importante que si van a hacer proyectos que sean inclusivos desde el punto de vista que ustedes quisieran tener, porque todo el mundo tenemos la noble intención a su edad de hacer proyectos que incluyan a todo el mundo, no se les olvide que no pueden partir de generar, no pueden procurar generar la igualdad desde la base de la desigualdad. Entonces, hay que procurar no solamente quedarnos en proyectos neutros al género. El tercer nivel es sensible al género. ¿Qué significa? Que atienda de manera diferenciada las necesidades de mujeres y hombres, que bien lo planteó Rosa María. Pero el género transformativo, que es el 4º nivel en materia de políticas públicas para la planeación, la implementación, el diseño y la evaluación de las políticas públicas y de las políticas organizacionales, implica que también se involucre a los hombres, por ejemplo, esto es el gender mainstreaming que se llama, o el enfoque integrado de género del que les hablé al principio, ¿no? Que se implique a los hombres, que se atiendan las necesidades, y esto es sensible, pero que también se replantee el poder. Entonces, yo les invito a que se pregunten, ¿cómo estoy promoviendo el ejercicio del poder entre mujeres y hombres con este proyecto que estoy haciendo? ¿Cómo estoy colocando a las mujeres y hombres con este proyecto? ¿Qué papel tienen las mujeres y qué papel tienen los hombres? Si están en condiciones de igualdad, ¿de verdad se tratan con igualdad? Porque me pasó en el diagnóstico de cultura institucional con perspectiva de género que hice para el Estado de Jalisco hace unos años. Me contaba una directora que estaba en una reunión de directivos y directivas y uno de sus compañeros que tenía el mismo puesto que ella le dijo, bueno, fulana, como que se antoja un cafecito, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué le estaba diciendo?
que su papel estaba subordinado al de él, aunque tuvieran el mismo puesto, porque ella era mujer y le tocaba servirle el café. Este tipo de cosas hay que cuestionárnoslas profundamente en nuestras instituciones. Y para ello, Valeria y todo el equipo que está aquí, personas que nos están viendo, les invitaría a que revisen la norma 025 de igualdad laboral, que fue integrando tanto el modelo de equidad de género, que en aquella época se llama equidad de género. Por favor, alumnado del Tecnológico de Monterrey, si están aquí presentes, y de todo el mundo, no hablen de la equidad de género como fin. La equidad no es el fin. El fin es la igualdad sustantiva. ¿Igualdad en qué? En dignidad, en acceso a los derechos, acceso a los recursos, en acceso a la justicia, en el ejercicio pleno de la ciudadanía. A eso se refiere la igualdad. Claro que tenemos diferencias y por supuesto que la equidad es un mecanismo, pero es un mecanismo para la igualdad. La igualdad de oportunidades no es igualdad sustantiva. Ojo, porque no podemos plantear como meta en la vida de las políticas públicas y de quienes trabajamos en las instituciones que la igualdad de oportunidades es nuestra meta, porque la igualdad de oportunidades es la equidad. Y el fin de las políticas públicas es la igualdad sustantiva, que significa que sea la igualdad real en todo esto que les acaba de decir, en dignidad, en acceso a los derechos, acceso a los recursos, el ejercicio de la ciudadanía plena. Y si solamente planteamos la equidad como paradigma, nos vamos a quedar cortas y cortos. Tenemos que buscar cómo podemos hacer la igualdad real, sustantiva y con todos los mecanismos que incluye, que implica la igualdad de oportunidades o la equidad. Entonces yo diría eso, si van a trabajar con instituciones ya creadas, busquen la norma 025 de igualdad laboral y promuevan que esas instituciones se certifiquen en esa norma, porque tiene tanta revisión de prácticas institucionales que no les queda de otra más que hacer de veras un acto de reflexión profunda para ver si están promoviendo esa igualdad. Y si van a crear instituciones nuevas, empresas nuevas, certifíquense pronto en esa norma, porque les va a servir como referente para ver si están generando una igualdad sustantiva, una vida libre de violencias en la institución, no discriminatoria y sin hostigamiento y acoso sexual, porque eso tiene la norma como meta de trabajo institucional y de las políticas institucionales. Yo invitaría a esto, Valeria, muchas gracias por este espacio, a todo el equipo del TEC de Monterrey, a Shoka, a Changemakers, a todo mundo, porque sé que este tipo de proyectos está hecho con mucha ilusión, la ilusión de transformar a este mundo para que de verdad podamos ejercer la vida y los derechos como todo mundo merecemos, con la misma dignidad y con la misma capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo solamente invitaría a esto, que por favor revisemos esa norma, que puede servir muchísimo de referente, porque ahí ya no se nos va una, como tiene checklist, entonces tenemos que estar revisando constantemente. Y esto que decía Paul es fundamental, a ver, ¿de quién me voy a acompañar? Que sepa de perspectiva de género, porque no hay maldad, lo que hay es mucha ignorancia. Entonces, si yo tengo ceguera de género, como nos pasa a las personas miopes, si no nos ponemos los lentes, bueno, ¿quién me puede acompañar para ayudarme a ponerme unos buenos lentes y poder hacer las políticas de mi institución como debe de ser? Erradicando ese patriarcado y esa desigualdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alice, por las ideas y herramientas tan claras que nos has compartido en esta participación. Y ahora seguiría el turno de Rosa María para concluir también con esta pregunta. ¿Cuáles serían las acciones que considera Rosa María que hay que llevarse a cabo en el sector empresarial, en los centros de trabajo, para llegar a la igualdad? Y como ya nos queda muy poco tiempo, sería una respuesta de 3 minutos aproximadamente para ver si alcanzamos a tener alguna pregunta de la audiencia. Gracias. Bueno, suscribo todo lo que dijeron Paul y Alice, y pues me encanta esto que comenta Alice de la diferencia entre equidad e igualdad. Es muy importante porque nos quedamos con conceptos del pasado. También decir que la teoría de género también es muy activa, es viva, va cambiando. Antes hablábamos de equidad de género, ahora la igualdad es lo que debe privar, porque debemos de marcarlo, todas nuestras acciones en lo que son los derechos humanos, y la equidad no es un derecho humano. Bien lo dijo Alice, que la equidad es un mecanismo, pero donde sí debemos trabajar y a donde debemos aspirar es a lograr la igualdad, porque es un derecho constitucional, es un derecho humano. Y bueno, en el término me gustaría rápidamente también compartir de las brechas de género en el ámbito laboral, decir que hay entre un 30 y un 24% de brecha de género en lo que es el salario a nivel mundial.
Las mujeres ganamos en los mismos trabajos entre un 30 y un 25% menos que los hombres. Otro dato también duro, 5% de los puestos directivos de las grandes empresas, solo el 5% los ocupan las mujeres. Esto hay que tomarlo en cuenta. En México, según datos del INEGI, los puestos directivos en el sector privado ocupados por mujeres es el 18%. Los puestos en los consejos directivos de empresas ocupadas por mujeres son el 5%. Por cada 10 horas de carga total de trabajo remunerado y no remunerado, estos son datos de México, realizado por las mujeres, los hombres realizan 8.3 horas. Y el 10% de las mujeres que trabajan sufren acoso sexual laboral. Todo esto para precisamente implementar acciones en el ámbito laboral, en el sector tanto público como privado. Y fíjense, a pesar de que hemos avanzado en el tema educativo, las mujeres tienen a niveles educativos un 25% más alto que los hombres. Pero ¿qué pasa cuando se accede al mercado laboral? Ahí ya nos atoramos por ese techo de cristal, por esas discriminaciones, por esas imposibilidades que tenemos las mujeres de adaptarnos a condiciones difíciles de trabajo que no permite la conciliación entre el ámbito laboral y el familiar y el doméstico. Y entonces, ahora en el tema que nos preguntas, vale, decir que las acciones, o lo que más bien lo que nos develan las perspectivas de género en el sector empresarial son, fíjense, lo que existe en el sector empresarial o en el ámbito laboral: abuso de poder, acoso sexual y discriminación social, política e institucional. Diferenciación de empleos y sectores para mujeres y hombres. Desgraciadamente las mujeres se alojan más en los sectores que van con nuestros roles de género, que es el educativo, que es el asistencialista, el de enfermería, y esos empleos son menos cotizados, no son tan bien cotizados. En la ciencia, en la tecnología, en la manufactura, donde esos trabajos son mejor pagados, hay pocas mujeres. Prácticas laborales y sistemas salariales discriminatorios. Eso es lo que percibimos y lo que se devela desde la perspectiva de género en el sector empresarial o privado. Infravaloración de trabajo y capacidades de la mujer. Escasa presencia de mujeres en puestos de liderazgo y de alto nivel. Y se reproducen las tradiciones y los roles de género. Y falta de conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué acciones con perspectiva de género? Bueno, hay que capacitar a las mujeres en oficios de mayor productividad. Hay que hay que incentivar a las mujeres para que estudien en ciencias, en matemáticas, en esas áreas en ingeniería que se nos dificulta, pero que son mejor valoradas y mejor pagadas. ¿Qué se necesita? Legislación laboral para la corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar, el cuidado como una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. Todo el tema de maternidad, todo el tema de cuidados no debe de ser un tema y un aspecto que debe resolver la mujer. Y ahora sí que ella se entienda porque es su problema. Es un tema social, es un tema de políticas públicas, es un tema de corresponsabilidad familiar y ahí debemos de trabajar. Muchas gracias. Y en lo institucional. Y muchísimas gracias. Para terminar, decir sí. que esto que comentó Alice de la norma 025, que es la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, ese checklist es contar con una política de igualdad laboral y no discriminación, contar con un comité que coordine acciones y vigile el cumplimiento,
Incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección y capacitación. Implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral. Realizar acciones para la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal. Garantizar la igualdad salarial. Hacer uso del lenguaje incluyente. Accesibilidad al centro de trabajo. Contar con un plan de capacitación y sensibilización, igualdad laboral y no discriminación. Y medir el clima laboral del centro de trabajo mediante cuestionarios de percepción. Muchas gracias, Rosa María. Todavía hay un trecho muy largo. Un largo camino. Por venir. Y una última. Ya se nos fue el tiempo, Rosa María. Están la agenda política del mundo contemporáneo en la perspectiva de los derechos humanos son dos. El empoderamiento de las mujeres y la igualdad. Y con eso muchas gracias. Gracias por todo, porque cada idea estoy segura que ha sido muy valiosa para todas y todos. Muchas gracias al equipo de Changemaker. Felicidades por este eventazo que han hecho. Gracias a cada uno de los panelistas y a ustedes. Fue un gusto haber participado. Que tengan muy bonita tarde y siga siendo un éxito cada uno de los eventos de actividades de este evento. Hasta luego. Gracias a ustedes, un gustazo. Queremos agradecerles a las y los panelistas por su participación y también a ti, Valeria, por tu destacable moderación en este panel. A nuestros asistentes les invitamos a continuar con nosotros en las últimas horas de este Changemaker Day 2020.